Mi nombre es José Ábalos, soy un médico peruano que decidió venirse a especializarse a España. Mi intención es motivar a todas aquellas personas que quieran ampliar sus horizontes por Europa. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Gutiérrez Quispe, médico graduado en Cuba, médico graduado de cirugía general en Perú y repitiendo la residencia ahora en Hospital Belviche en Barcelona, España. Quiero contarles un poco mi historia aquí en Médicos Latinos en el Mapa. Hola Eli, buenas tardes. Gracias por darnos tu tiempo y la amabilidad de compartir con nosotros tu historia. Yo quería preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a emigrar? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien. No, gracias a ti por todo. Bueno, era comentarte un poquito mi historia, ¿no? Yo a los 17 años migré por primera vez de Perú a Cuba, estudié medicina 7 años allá. Tuve unas experiencias muy gratificantes, muchas amistades, profesionalmente también y también para la vida, ¿no? Me sirvió mucho. Luego regresé a Perú, en Perú estuve haciendo el serum, estuve haciendo la especialidad de cirugía general y luego pues quise hacer una maestría en España y fue el segundo momento que me tocó migrar, fue a los 29 años, llegué aquí a hacer un máster que aproximadamente duró un año. ¿De qué era el máster? De técnicas quirúrgicas endoscópicas. ¿Y podrías decir que cuando llegaste a hacer ese máster decidiste quedarte en España? ¿Te gustó algo? Sí, la verdad es que sí. Yo vine con la idea de venir simplemente a hacer el máster y volver a Perú. Había estado mucho tiempo lejos de casa haciendo la medicina en Cuba y quería ejercer en mi país, pero cuando conocí otro punto de vista de la medicina en otro lugar, en otra parte del mundo, pues me atrajo mucho, vi mucha tecnología. En ese entonces en Perú no había robot, aquí sí. Actualmente en Perú también hay. Entonces, bueno, me atrajo mucho el volumen de pacientes, estaba en un hospital de tercer nivel, aprendí mucho y también vi que la parte profesional se desarrollaba de forma distinta. Entonces, como que me planteé que podría tener la posibilidad de poder quedarme a seguir ejerciendo o ver la manera de ejercer cirugía general. Claro, porque tú ya eras cirujana general en Perú. Entonces, ¿tú sientes que hacer la especialidad aquí te ha aportado más? Definitivamente sí. A ver, yo estudié cirugía general en Perú, pero en un hospital un poco más pequeño, no era un nivel 3, un hospital donde a veces había que referir casos que no podíamos solucionarlo ahí. Aquí estoy haciendo la residencia nuevamente en un hospital nivel 3, donde puedo ver casos complejos, más bien me llegan los casos referidos de hospitales comarcales. Tenemos una unidad de trasplante, que ya desde R2 yo puedo ir a las cirugías de trasplante, participar, ver pacientes complejos, casos complejos. Cirugía de avanzada, cirugía mínimamente invasiva y pues esto ha complementado definitivamente mi formación como cirujano. Qué bueno, o sea, te ha enriquecido mucho, ¿no? Has crecido en esa parte profesional. Sí. ¿Sientes que en Perú la medicina avanzada está centralizada? No tiene acceso todo el mundo a esa medicina tan centralizada y un residente quizás de cirugía es un poco probable que vea una cirugía tan compleja como trasplante. ¿Es eso? Yo sin saber nada de Sí, de esto. bueno, yo cuando hice la residencia, hasta ese entonces, ahora no sé si habrán cambiado un poco las cosas, sí es cierto que la capital en Perú, la capital de cada provincia, maneja muchos hospitales de referencia, hospitales nivel 3 donde ves cirugías de avanzada o cirugías más complejas. Y claro, los hospitales pequeños ven lo básico, tratan de resolver con lo que tienen, pero si es algo complejo tienen que derivarlo. De hecho, yo también trabajé en la selva, en Perú. Estuve, después de terminar la especialidad en Lima, me fui a trabajar en Tarapoto, a la selva, casi un año. Y habían casos graves que teníamos que referir a la capital. Y es lo que pasa en todo el Perú. Aquí la diferencia es que, como en todo nivel sanitario, hay niveles, ¿no? Hay hospitales más grandes, de más nivel, pero hay, o sea, provincias, que no es Madrid, hay provincias que tienen sí hospitales de mucha avanzada y pueden contribuir con la salud de la población. O sea, que está descentralizada, ¿no? Exacto. Vale. La cirugía general en tu vida, siendo mujer y me imagino con un proyecto de vida, ¿sientes que ha sido un obstáculo para ti ejercer cirugía general aquí? No, no es un obstáculo.
quizás podría comparar un poquito de cómo es la vida de un residente, de una médica mujer en Perú que aquí, porque yo cuando hice la residencia en Perú, igual hace unos, no sé, varios años, casi todos eran hombres en la especialidad de cirugía. Solo había una adjunta mujer, una residente pequeña mía y yo. Éramos 3 mujeres, el resto eran hombres. El staff de adjuntos eran hombres. En cambio aquí es diferente en el sentido de que la mayoría de las residentes son mujeres. Hay unos cuantos residentes varones y también de adjuntos varones, pero las mujeres aquí hacen mucha cirugía, muchas de otras especialidades que no es muy común en Perú. Y un obstáculo para nada. Yo creo que solo hay un punto en el que quizás va a haber un poco más de demanda cuando una residente mujer o una cirujana ya especialista, porque tienes guardias, trabajos, trasplantes o etcétera, decide ser madre, pues va a tener que hacer un stop o de que quizás un poco equilibrar la balanza, ¿no? En un momento dedicar un poco más de su tiempo y de su vida a su nuevo proyecto que está teniendo. Quizás este punto no es un trabajo muy fácil de cara a que sabes que en algún momento tienes que hacer un parón por el tema de querer ser madre, las que quieren ser madres, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien explicado. Ya que estamos en cirugía general y veo que te apasiona mucho, sabemos que el examen MIR es fundamental para hacer una especialidad aquí en España, ¿no? Más o menos, ¿con qué números, para que la gente sepa, con qué números se puede coger esta especialidad? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿tú recomiendas hacerlo en un hospital grande, en un hospital pequeño, en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, o esto no da igual al final? A ver, da igual, en cuanto a números, claro, antes te exigían incluso tener un puesto de 1000, 2000, pero eso era hace varios años. Cuando yo hice la residencia, o cuando di el examen MIR, que fue hace como unos 3 años, con un puesto de hasta 4000 podías entrar a cirugía. O sea que si estudias bien y tienes un puesto accesible entre los primeros 4000, puedes llegar a conseguir la plaza. Ahora también depende del hospital que quieras, ¿no? Hay hospitales grandes de ciudades principales que obviamente van a requerir de un mayor puesto, pero hay otros que quizás puedas tener más acceso con un puesto un poco más bajo. En cuanto a los hospitales, esto sí, mucho se dice ¿no? en varios lugares, en varios personas que postulan al MIR, que no saben si era uno pequeño o uno grande. A ver, la ventaja del grande es que vas a manejar muchos pacientes, o sea, hay mucho volumen de pacientes, vas a poder ver muchos casos que no vas a ver en hospitales pequeños porque llegan todos los casos de referencia a los grandes. Y que vas a ver pues, tecnología en cuanto a, no todos los hospitales tienen robot o tienen cirugía de avanzada, me refiero a ayuda con radiología, angioembolizaciones y estas cosas, ¿no? Que esto no hay en hospitales comarcales. Si es en una ciudad, obviamente si es una ciudad central, vas a tener esos hospitales grandes. Si son ciudades pequeñas, pues son los hospitales llamados comarcales, donde también hacen mucha cirugía, pero casos muy complejos o que requieran de mayor grado de atención lo van a derivar. En cuanto a en la cirugía siempre dicen, pero ¿dónde hacen más mano o no? Sabemos que tiene la fama de que un hospital pequeño también, lo bueno que puedas tener un hospital pequeño es que quizás tengas más facilidad de hacer más intervenciones quirúrgicas, posiblemente porque son casos menos complejos, hay más demanda de casos menos complejos y el residente tiene más oportunidad de hacer más mano, como decimos nosotros. Y en los hospitales grandes, pues a veces depende por los años o depende por... Hay casos más complejos, un residente no va a tener tanta accesibilidad a operar una neoplasia de cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? A no ser que sea un R grande. Pero claro, es ese debate entre ir a un hospital grande, ver cosas grandes, trabajar mucho, o un hospital pequeño que igual vas a operar cosas menos complejas, pero quizás operas un poco más. Y también depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Y al final, esto de, por ejemplo, si coges un hospital pequeño, al final tus rotaciones también son por hospitales grandes. En medicina, nosotros, los clínicos, yo creo que hay un poco más de facilidad porque al final pues, ves pacientes, escribes en la historia. Pero yo siempre he tenido esta duda con los quirúrgicos, si por ejemplo te mandan a rotar una unidad de hígado. Yo estoy en un hospital pequeño, no tengo unidad de trasplante de hígado. ¿Los dejan operar a los que son externos?
A ver, siempre la malla curricular del BOE es para todos a nivel nacional única. O sea, un residente de Madrid, un residente de Barcelona, un residente de Sevilla tiene que cumplir con los mismos objetivos. Si en tu hospital pequeño, comarcal, no encuentras o no hay esa especialidad, por ejemplo, no sé, perdón, esta subespecialidad esófago-gástrica o hígado, pues vas a rotar fuera, ¿no? En otro hospital grande y vas a rotar, no sé, 2, 3 meses según lo que diga el BOE. Ahora, rotar fuera depende mucho a qué hospital llegues y también la predisposición que tú tengas como residente. Si eres un residente involucrado con el servicio, que acude todos los días, estás todos los días, te interesa y demuestras que esto, pues te van a involucrar más con el servicio y sí vas a entrar a quirófano y vas a ayudar y todo. Casi siempre pasa lo mismo, o sea, siempre uno va con la predisposición a aprender y en el hospital que tú vayas te acogen y rotas igual que un residente más, participas en la cirugía, participas en planta, participas en los comités, participas en todo. A nivel de investigación, ¿sientes que aquí apoyan bastante la investigación? ¿Tu experiencia cómo ha sido? ¿Has podido ir a otras partes de España? Cuéntanos un poquito eso. Pues la investigación sí tiene mucha diferencia con la residencia que yo hice en Perú. Sé que también en Perú hacen mucha investigación, pero no quizás al nivel como yo he encontrado aquí. Porque no sé, creo que a veces nos dedicamos allá en Perú un poco a trabajar más la parte no sé, del paciente y son muy pocos los grupos que dedican su tiempo personal para hacer investigación, ¿no? Que no debería ser tampoco un tiempo personal, sino un tiempo de trabajo. Aquí igual hay muchos avances tecnológicos, hay igual muchas empresas que apoyan el tema de la investigación, entonces, o muchos laboratorios, ¿no? Y hay muchos adjuntos que les gusta la investigación o participan mucho en eso, congresos, cursos y pues nos involucran a los residentes que también les interese. O sea, si tú quieres hacer investigación, tienes toda la opción o la ayuda que puedas para adscribirte a un adjunto y desarrollar la investigación. Igual si hay personas que no les llama mucho la atención, pues igual siguen su curso como residentes. ¿Has podido ir a otras partes de España con esto de la investigación? ¿Es más fácil aquí ir? Bueno, sí, por la cercanía de las ciudades. Yo presenté una comunicación oral de cirugía de trauma hace poco y me pude ir a Madrid a participar, a ser ponente y también a aprender más, ¿no? De cómo maneja igual cada hospital, donde hay centros de trauma, y esto es lo que pasa en los congresos. Es enriquecedor porque aprendes cómo hacen cosas de cirugía en otros hospitales y también a nivel mundial. Hay congresos internacionales y la mayoría pues a veces son en Europa y por la cercanía pues a veces tienes la facilidad de ir y venir o de turnarte con tus residentes de poder asistir. Bueno, me contaste un poco detrás de cámaras que tu proceso de homologación quizás fue un poco dificultoso, ¿no? No sé si podrías aclarar eso un poco más. Sí, bueno, la homologación para mí fue un tema un poco difícil porque mientras yo terminaba el máster, yo ya había mandado los papeles para homologar y demoró como 2 años la homologación. Esto depende, es muy de suerte creo yo, porque tengo amigos que la homologación fue muy rápida, algunos 6 meses, 1 año, en mi caso fueron 2 años. Bueno, aparte que yo creo que fue porque me observaron algunos documentos que faltaba aclarar unas firmas o no sé qué, me observaron cosas que se podían rectificar, así que nada, yo volví a pedir los documentos a Perú, al sello de la Haya y todo esto, y lo volví a enviar y claro, me imagino que por eso también el proceso demoró un poco más, pero luego salió resuelto favorable y yo muy feliz. Me contabas también algo que me pareció muy interesante, que mientras te salían tus papeles, pues, y estabas estudiando, preparando el examen MIR, y sabemos que Europa y Barcelona es una ciudad cara. Entonces me contabas que como no podías ejercer como médico, pues claro, al demorarte un poquito los papeles, cuéntanos un poco más de eso, que es muy interesante. Vale, pues sí, para mí fue una experiencia igual única, pero igual yo creo que siempre gratificante en el sentido que aprendes muchas cosas. Yo ya siendo cirujana en Perú, haciendo un máster aquí, me faltaba pues la homologación como tal para empezar a trabajar de médico general incluso, para tratar de estudiar para el MIR. Entonces, al no tener la homologación, obviamente no podía trabajar ni ejercer de médico, entonces nada, decidí buscarme la vida. Así que nada, me presenté a una vinatería
empecé a trabajar en una vinatería, incluso en la cocina, y luego me ascendieron a jefa de cocina, que claro, para mí es un orgullo, fui jefa también. Entonces, nada, me gustaba igual el ambiente, hice amigos ahí, la pasaba bien y nada. Luego cuando ya me dieron la homologación, empecé a buscar trabajo como médico y también, claro, vi la diferencia, ¿no? de cómo igual es trabajar de otra no sé, oficio aquí y luego el de trabajar de médico. Trabajé en varias ciudades, no solo en Barcelona ciudad, sino trabajé a las afueras, sobre todo con una empresa pues, que brindaba servicios médicos privados, pero bueno, también fui a los extremos de Cataluña y fue una experiencia muy agradable. Para las personas que nos están viendo, Eli, que quizás vengan a preparar el examen aquí y por algún motivo necesitan sacar un dinero extra, ¿podrías decirle que, porque claro, pensamos que si no eres médico especialista no puedes trabajar en España, ya teniendo tu título homologado, ¿podrías decir que sí se encuentra empleo? ¿Es complicado trabajar y estudiar? Cuéntanos algo de ¿Te eso. refieres tú al título homologado de médico? O sea, ya tienes tu título homologado de médico general. Ajá. Entonces estás preparando el examen y pues es una ciudad cara esta. Claro. Pues, porque por ahí quieres salir o lo que sea, es cara esta ciudad. ¿Hay trabajo para médico general? Sí, si tienes el título homologado, sí, puedes trabajar de médico general, como lo hice yo, puedes trabajar, puedes estudiar para el MIR, prepararte para el MIR. Lo que sí recomiendo, que bueno, a mí también me dieron este consejo, es que puedes trabajar, ponte un año, qué sé yo, pero previo al examen MIR, o sea, 3 meses o 6 meses, dedicarte exclusivamente a estudiar. O sea, sí o sí, 100% solo estudiar. Si no va a pasar como en mi caso, de que yo un año entero, o sea, dije, yo puedo trabajar, estudiar, no dejé de trabajar y claro, a la primera no entré, porque es necesario rendir el 100% de tu tiempo a un estudio que luego te va a dar frutos. La gente normalmente no trabaja haciendo un MIR, la gente estudia al 100% todo un año completo, hay gente que sale de la universidad de aquí, la competencia es muy dura, y necesitas pues tú quizás por temas de permanencia de dinero trabajar un poco, pero ver la manera de que en algún momento tienes que parar y dedicarte al 100% a estudiar y luego presentarte al examen. Eso es lo que yo recomendaría. Qué buen consejo, la verdad. No, y la experiencia pues manda, ¿no? O sea, tienes mucha experiencia, se nota, y yo creo que le servirá a mucha gente este consejo, que igual está en la misma situación, en las mismas dudas. ¿Cómo fue esa transición a la cultura española, sobre todo a la catalana, que es tan diferente, que se escucha por allá, ¿no? Los catalanes. ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu periodo de adaptación? Bueno, al inicio cuando llegué, como yo llegué para el máster, bueno, fue directamente involucrarme al hospital. A mí me recibieron súper bien, hice compañeros rápidamente y claro, lo primero fue el catalán. Pero que al oír muchas veces que todos se hablen en catalán te ayuda mucho porque el oído se acostumbra y ya aprendes a decir, ¿no? Buenos días, buenas tardes o cosas que escuchas incluso a los mismos pacientes. Luego también el haber trabajado como médico general incluso a las afueras de Barcelona, donde hablan más catalán, también me ayudó mucho con el idioma. O sea, yo entiendo cuando me hablan en catalán. Lamentablemente todavía no lo parlo, pero entiendo y puedo hacer entrevistas con pacientes y todo. Yo creo que no es una condicionante o algo en contra porque uno aprende rápido y no es algo tan difícil tampoco. Así que el día a día va a ser que tú vayas comprendiendo, vayas aprendiendo y bueno, a la gente obviamente de aquí le agrada que uno se interese por el catalán y que hable catalán. Entonces, incluso si lo entiendes también, perfecto, ¿no? Ellos felices. Y nosotros que somos de Latinoamérica, ¿tú sientes que aquí en Barcelona te sientes, o sea, a ver, la pregunta puede sonar un poco extraña, obviamente que somos de afuera, que somos migrantes, pero ¿sientes que está toda Latinoamérica aquí? O sea, me refiero, ¿no te sientes sola? A ver, yo sola en el sentido, a ver, siempre me va a hacer falta mi familia, o sea, siempre el no tener a mis padres aquí va a ser que algo de mi corazoncito está allá y que siempre soy pendiente de ellos, mis padres, mi familia como tal. Yo ya no tengo abuelos, pero mi familia sí, o sea, hay algo que yo sé que está allá. Pero sola sentirme aquí no, porque bueno, yo estoy aquí con mi pareja, con mi esposo, con mi hermana, con mi prima, o sea que poco a poco fui yo la primera que llegué con mi esposo
y poco a poco la familia igual ha ido viniendo por temas de estudio y se han quedado, han ejercido aquí y somos una familia aquí. Los amigos también que he conocido durante todo este proyecto ya llegan a ser parte de una familia, tú te preocupas por ellos, ellos se preocupan por mí, nos cuidamos entre nosotros y se forma algo bonito. Pero claro, mis padres van a ser algo que todavía sé que me falta y que están fuera. Perfecto. ¿Y piensan venir? Sí, mis padres vienen cada año a visitarme y para nosotros es un lujo tenerlo aquí y bueno, tienen en proyecto venir en algún momento y quedarse con nosotros, ¿no? Hace 30 años, igual no era lo mismo migrar. Antes inclusive la gente no encontraba tu comida, era muy difícil, se escribían por cartas, iban en barco. Ahora todas esas personas que quieren saltar ese proceso y venir para acá, ¿cómo es la migración ahora aquí? Bueno, yo creo que ahora es diferente en el sentido de que, hablando netamente de Barcelona, a ver, hay mucha comunidad latina aquí, de diferentes países, no solo de Perú, sino encuentras de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de diferentes lugares. Hay muchos restaurantes, o sea, comida puedes encontrar, o incluso tiendas latinas donde encuentras pues, tus dulces favoritos, panetones, etcétera. O sea, comida encuentras. Hay mucha gente que igual ha migrado, de repente tienes también amistades que están por aquí. La comunicación, obviamente, con toda la tecnología que hay ahora, pues tienes videollamadas, Zoom, de todo. O sea, yo con mis padres me comunico todos los días, hacemos videollamada, a veces estoy en el metro o estoy llegando a casa y hacemos videollamada y nos comunicamos. Claro que obviamente es distinto todo vía virtual a tener a tu familia cerca, pero bueno, esto hay más facilidades de conectarte. Exacto. Aminora. Muchas gracias, ha sido increíble todo lo que has contado, una experiencia de vida tremenda, déjame decirte, muy admirable, muy admirable. Yo desde que los conocí, conozco a tu esposo, siempre me pareció una historia sorprendente, la verdad. Se han casado aquí, yo me sentí muy orgulloso. Ay, gracias. Y para concluir, ¿qué dirías? ¿Qué aconsejarías? Bueno, yo creo que esa es una decisión muy personal. Yo siempre lo he dicho, incluso lo he comentado con mi pareja, que yo creo que la emigración no es para todos. O sea, es para la persona que realmente se plantee ir a alguna parte del mundo, lo piense mucho, que tenga los objetivos muy claros, porque sin esto no vas a tener la fuerza suficiente de afrontar todo lo que venga. Porque emigrar es, lo que yo siempre lo digo, empezar de cero. Es que las cosas no te van a salir a la primera, ni a la segunda, o a veces ni a la tercera. Que quizás en tu país ya tienes algo avanzado o tienes no sé, un título o algo, y en este nuevo país no eres nada. Entonces tienes que tener esto muy claro, y que si realmente a pesar de esto tú quieres hacerlo, pues tienes que venir con toda esa mentalidad de que tienes que luchar por tus objetivos y nunca rendirte, es lo que yo les diría. Muchas gracias. De nada, a ti, José. Gracias por acompañarnos hasta este segmento. Si te ha servido esta información, no te olvides suscribirte y compártelo. Tendremos mucha más información que darte, que te será valiosa y es un contenido único. Síguenos.